Aquí hay eso nomás, ¿ya? Es lo más importante de todo el problema que le da, ¿bien? Y saber qué es lo que expresa, porque acá se expresa, está expresado en milimol sobre litro, ¿bien? Nada más. Ahora, me está pidiendo como primer inciso la prueba de Q, ¿bien? Así que vamos a empezar a resolver ese inciso, ¿bien? La prueba de Q. Para la prueba de Q, antes de resolver o aplicar la prueba de Q, es recomendable ordenar los datos. Lo mismo cuando nos piden límite de confianza. ¿Está bien? Cualquiera de los dos que nos haya pedido primero, el primer paso a realizar es ordenar los datos de acá, de preferencia de menor a mayor, que es lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Ordenamos entonces. Bien. Entre todos estos valores, el menor es 3,15, ¿verdad? 3,15. El que le sigue es 3,18. Luego 3,25. 3,40. Listo, ya está ordenado. Y luego, ¿qué hacemos? Bien. De ahí, como ya ordenamos, pasamos al siguiente paso, que es expresar la fórmula de la Q, la prueba de Q. Bien. La Q calculada o la Q, en este caso le voy a poner como Q calculada, ¿ya? Para diferenciarlo con la Q de tabla. Bien, es la prueba de Q que se realiza mediante cálculo. Bien, y tiene una fórmula, que es el valor sospechoso menos el valor próximo, todo en valores absolutos, sobre valor mínimo menos valor máximo. Esa es la fórmula, ¿está bien? La prueba de Q, siempre que le pidan, la prueba de Q siempre se ocupa de la misma fórmula. Bien, así que anótenselo como tabla, memorícenlo para su examen. Y ya. Bien, ¿qué vamos a hacer? La prueba de Q nos piden los siguientes datos que están viendo acá. Bien, valor sospechoso que está entre todo esto de acá. Bien, y no se olviden, el valor sospechoso siempre está a un extremo. Bien, ¿cuál de los dos será simple vista? El 3,15. 3,40. Ese va a ser nuestro valor sospechoso. ¿Está bien? ¿Por qué razón el valor sospechoso? Si comparamos los extremos y comparamos sus vecinos, que en este caso el 3,15 y el 3,18, hay una pequeña diferencia nomás, ¿no ven? En cantidad. En cambio, el otro lado, si comparamos el 3,26 con el 3,40, hay una diferencia más grande, ¿cierto? Entonces el valor sospechoso es aquel que está con una diferencia mucho más grande en comparación al del otro extremo. ¿Bien? Entonces ese es nuestro valor sospechoso. Y el valor próximo es el que está al lado del valor sospechoso. ¿Bien? Si este ya es nuestro valor sospechoso, este de acá se convierte en nuestro valor próximo. ¿Bien? ¿Listo? Y reemplazamos. La Q calculada es igual a el valor absoluto del valor sospechoso, que es 3,40 menos 3,26, que es el valor próximo, sobre valor mínimo. El valor mínimo y máximo, ya lo dice su nombre, el valor más pequeño, el mínimo, y el más grande, el máximo. ¿Bien? El mínimo es 3,15 menos el máximo, que es 3,40. ¿Listo? Colocan eso en su calculadora y ¿cuánto les da? 0,56. Bien. Lo van a hacer fácil ya. Como tiene valor absoluto, su calculadora no lo coloca porque no hay opción para eso. ¿Está bien? Coloquen solo los números, hagan esta recta, dividen entre toda esta recta también y le va a dar este resultado. Seguramente tal vez le dé con tal vez signo negativo. ¿Está bien? Ignora nomás el signo. Bien, lo ignora. Bien, ¿por qué razón vamos a ignorar el signo? Porque todo está en valores absolutos. ¿Está bien? Si todo está en valores absolutos, no se olviden. Sale fuera de ese valor con signo positivo. Bien, así que ustedes directamente coloquen esta recta y división y ya el resultado. Y siempre positivo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya hallamos la Q. Bien, vamos a comparar ahora con la Q de tabla. ¿Cuál es mayor? ¿0,64 la Q de tabla o la Q calculada 0,56? La Q de tabla es mayor porque es 0,64. ¿No ven? ¿Qué es la Q calculada, que es 0,56? ¿Cierto? ¿Cuál es la conclusión? Si la Q de tabla es mayor
¿Se acepta? ¿Se acepta o se rechaza? Se acepta. Se acepta. Bien, su respuesta sería. ¿Qué sea la pregunta? Del inciso A. Si alguno de los valores obtenidos Puede ser pueden rechazado. ser, Ya, puede o entonces, no ser rechazado, considere que el valor. aplicando la prueba de Q, ¿inicia nuevamente lo repite? El inciso A. Si alguno de los valores obtenidos puede o no ser rechazado, considerando que el valor Q es igual a 0,6. Aplicando la prueba de Q, ninguno de los valores serán rechazados. Bien, nada más. Responden así que se parezca un poco al problema del inciso. ¿Está bien? Y ahí se ve. Cuando es menor, la Q de tabla, ahí se rechaza. Bien. Anótense también esto cuando tengan esta comparación Q de tabla mayor a Q calculada. Su respuesta es que se acepta, ¿no ven? Y cuando es al revés, Q de tabla menor a la Q calculada o experimental, se rechaza. Bien, puede haber esas dos conclusiones nomás. Se acepta o se rechaza. Y si le da igual, ¿qué haría? ¿Se acepta? Se acepta, ¿ya? Sí. Se acepta si que le da igual. Del inciso B, aplicar un límite de confianza al 95%, sabiendo que la Q de tabla es de acá. Bien, 4,3. Veamos. Como en el ejercicio anterior no hemos rechazado nada, ¿no ves? Seguimos manteniendo estos valores de acá. ¿Está bien? Los 5 de acá. Y en base a esto respondemos al otro inciso. Bien, como tenemos 5 valores, volvemos a escribir los 5, pero en este caso, no se olviden, cuando nos pide límites de confianza tenemos que hacer unas columnas, ¿no ves? Unas tablas, ¿cierto? Así que empezamos así. En la primera parte, aquí sí. En la segunda parte, ya saben, lo que pasa con la doctora Yandira, colocan esta fórmula de acá. Y solo hasta ahí, los de la doctora Yandira. Los del doctor Abel, bueno, se ocupan esta fórmula, es xy al cuadrado, si no me equivoco. Bien. Los de la doctora Yandira hacen esto y esto, su tabla. Y los del doctor Abel hacen esta parte y esta. Bien. Veamos entonces, anotamos todos los datos, ya está ordenado. De 3,15, 3,18, 3,5, 3,26, 3,4. Bien, esos son los 5 datos. Y al final sumamos. Bien, acá, ¿cuánto es la sumatoria de XY? Todo esto de acá. 16,40. 16,40. Ahora, lo del doctor Abel es fácil, estos mismos resultados lo elevan al cuadrado y al final lo suman. Bien. Ahora, lo de la doctora Yandira, fíjense que les pide calcular la media. Bien, no tenemos la media, así que vamos a hacerlo aparte. Bien, la media aritmética, no se olvide, es la sumatoria de XY sobre N. Bien, esa es la fórmula. Y como ya tenemos la sumatoria de todo esto, que es esta parte de acá, el 16,40 dividido entre los 5 datos, sí. ¿Cuánto le da? 3,248. 25. Ya, con 2 decimales. ¿Ya? Ya. A mí me dio 3,24, 3,28. 24 y el tercer decimal. No hay. No hay. Hay la sumatoria de X, Y.
No, en la sumatoria de X a nosotros nos salió 16,24. ¿Y a los demás? Ah, ¿Está no, igual? no. Súmenlo a ver. Es 16,40. No. Está mal. Termina con 4. Sí, 24. No, está bien 28. 24. Está bien 28. 3,28. 24. 16,24 sale. Sí, 16,24. Está mal. Ya, porque aquí fíjense, 5,5 va a ser 10, anula los 0. Ah, sí. Y aquí va a ser 14 y termina con 4. ¿Ya? 3,248. 3,5. 48. Sí, 248. Está bien 3,25. No sé por cuántos decimales está. O sea, redondeados 25. Ahora sí, ya. La media es entonces 3,25. Ahora, según ese valor, fíjense que nos piden esta parte de la tabla. Restar este valor de acá menos este valor de acá y al final elevado al cuadrado y anotar el resultado acá. Bien, hagan eso. El primero lo anotamos acá, es 3,15 menos 3,25 que es la media elevado al cuadrado. ¿Cuánto le da? 0,01. 0,01. Bien, lo mismo hacen con los demás, pero directamente anotan el resultado. ¿Está bien? 4,9 4,9. por 10 a la menos 3. A ver, el otro es 24. 25 es 0. 1 por 10 a la menos 4. El cuarto. Sí. A mí me salió 0. Porque es 3,25 menos 3,25 elevado a 0. 0. El último 0,0225. Ya, al final suman todo eso. ¿Cuánto me da? ¿Cuándo le da la suma? 0,0375. 0,0375. No alcanza. Ya, Ah, 0,0375. Esa es la suma. Toro. Ya, y lo del doctor Abel, ya saben, esto le eleva al cuadrado y al cuadrado, y al final, ¿cuánto les dio? Dio 52,7847,5. ¿Bien? Bien. ¿Está bien, a ver? Ya. Esto, ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, saben, ¿no? Que cuando pide límite de confianza hay dos posibles fórmulas, ¿cierto? Una aplicando el valor de t y otra aplicando el valor de z. ¿De qué van a depender esas dos fórmulas? De ese dato que nos den, ¿verdad? Nos dio el valor de t, así que ya saben. La fórmula para calcular límites de confianza va a ser esta de acá. Igual a la media aritmética más menos t por s sobre raíz cuadrada de n, si no me equivoco. Ya, esa es la fórmula. Y fíjense, ya tenemos la media aritmética, lo acabamos de calcular. El valor de t siempre nos da en dato. El valor de s es lo que tenemos que calcular, la desviación. Bien. Se acaba la desviación. Y n, no se olviden, es el número de datos que tenemos, son 5 en total datos. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos s? Que es la desviación estándar. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué fórmula ocupamos para calcular la desviación? Ahora, antes de empezar, ¿quién le pasa con la doctora Yandira? Rosendo. Abel. ¿Hay alguien de otro docente? Iván. ¿Qué fórmula aplicamos? ¿Con cuál? Hasta ahí nomás, hasta lo cuadrado. Este cuadrado, a ver, ya. Esto por si acaso no es necesario hacer con lo que pasa con Ivana, con lo que pasa con Yandira, con Rosendo. ¿Vale? Con eso
3, hasta acá nomás es necesario. Ya esta parte solo es específico para el doctor Abel. ¿Ya? ¿Iván igual? ¿Ocupa? ¿Eso mismo? Ya creo que entonces, perdón, con Iván entonces esta parte ocupa, la del cuadrado. ¿Bien? Bien. Y la fórmula por si acaso cambia, ¿está bien? Para la desviación estándar. Bien, vamos a empezar con la fórmula de la doctora Yandira. Bien, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de xy menos la media elevada al cuadrado y todo eso dividido entre n menos 1. Esa es la fórmula que se ocupa para calcular la desviación estándar para al doctor Rosendo, al ingeniero Rosendo y a mí. Bien. Ahora hay otra fórmula que es casi parecida, sumatoria de xy al cuadrado menos sumatoria de xy todo elevado al cuadrado sobre n. No es raíz cuadrada, no. Solo sé que abajo es n menos 1. No, a ver. Sí, en el. Ya, esa es la fórmula entonces para Ivana, si estamos ocupando todo acá. ¿Ya? ¿No ocupamos esto con Ivana? Entonces está acá. Bien. Ya, entonces es el único Abel que ocupa eso. ¿Ya? Esa fórmula es solo para el doctor Abel y esto para los demás docentes. Bien. Ya, entonces ya, ¿qué van a hacer? Fíjense, es fácil, lo único que tienen que hacer es colocar en su calculadora el valor que hicieron de acá, la sumatoria, que es este mismo valor, ¿ya? Y lo varía un poco. La variación, debido a que la fórmula es diferente, es un poco pequeña nomás. Bien, no altera mucho el resultado. ¿Ya? Aquí, fíjense, van a reemplazar esto de acá, el 0,0375 acá, dividido entre n, que es 5, menos 1. Bien. Y acá, ya saben, fíjense, le está pidiendo sumatoria de xy al cuadrado. Bien, xy al cuadrado, no se olviden, es esta segunda columna. Bien, tal cual lo expresa. Menos, entre paréntesis está sumatoria de xy. Y afuera está el cuadrado, es muy diferente a esto por si acaso. Bien, lo que van a reemplazar acá es este valor. Y al final lo elevan al cuadrado. A eso hace referencia esa fórmula. Bien. Y todo eso, toda esa parte dividida entre n, que es 5, y abajo todo dividido entre 5 menos 1. ¿Me entendieron? Vamos a reemplazar. Bien. Acá. La desviación va a ser para la doctora Yandira el valor de acá, que es 0,0375. Sobre 5, que es n, menos 1. De esa manera tienen que reemplazar. Bien. Y al final haya un resultado. ¿Cuánto les da? 0,097. Ahora lo del doctor Abel. ¿Qué van a hacer? Reemplazan xy cuadrado, que es este valor de acá, 52. Bien. 52,7847,5 menos la fórmula que pide, fracción, y ahí en el numerador me pide reemplazar sumatoria xy, que es esta parte de acá, 16,24, y al final elevado al cuadrado. Y al cuadrado sobre el valor de n, que es 5, y al final 5 menos 1. Bien, de esa manera. Ahí. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Eso, ¿y cuánto le da? Con esta fórmula. Me da 0,09647. Auxiliar, allá cuando elevo todo al cuadrado, xy elevado al cuadrado de la sumatoria, ¿es mejor ocupar todos los decimales? Sí, es mejor cuando lo reemplaza. Ahí, por ejemplo, 3,15 lo elevé al cuadrado y ocupé todos los decimales en cada uno. Aquí, cuando lo Sí, reemplace, está bien. ¿O no es podrías necesario? anotar como unos 3 nomás decimales para ahorrarte tiempo. Ya acá. Porque Pero el varía el resultado ya lo resultado. tenés que anotar completo. Es que ella hizo con 2 decimales y yo hice con todo. Y Aquí varía. pueden anotar
lo que quieras, nomás unos 2 o 3 decimales. Pero acá, hacer la sumatoria pero con todos los decimales incluidos. ¿Ya me entienden? Ya, es para no alterar mucho el resultado. Bien, fíjense, hay una pequeña diferencia nomás. Aquí es 0,097 y aquí es 0,096. Ya, eso entonces ya calculamos la desviación estándar y recién procedemos a calcular los límites de confianza. Bien, ocupando esta fórmula de acá. ¿Ya copiaron toda esta parte para votar? Positivo, negativo, fracción. La fracción nos pide el valor de t, de acá, 4,3. Multiplicado, fíjense, por la desviación estándar, que es el último valor que calculamos. Ya yo voy a ocupar el primero, ¿está bien? Lo que pasa, vamos a ver, ocupan el segundo. Es 0,097 sobre raíz cuadrada de n, que es 5. ¿Bien? Ya saben cómo se tiene que trabajar. Bien, primero resuelven esta parte de acá, de la fracción. Bien, ¿cuánto les da? 0,1865. 0,1865. 65. Con dos decimales nomás. 0,18. Hicieron 6 acá. 0,19. 19. Ya. No se olviden, la cantidad de decimales que vamos a ocupar es de acuerdo a la cantidad de decimales que tenía el problema. Tenían 2, ¿no ven? Entonces todo al final se trabaja con 2 decimales. Bien, si hubiese habido 3, con 3. Ok. Entonces, límite de confianza. ¿No? Una vez calculan esa fracción, ya saben, calculan después de eso el límite inferior y el límite superior. El Bien. límite inferior es 3,06. El límite superior es 3,44. Superior. 3,44 y 3,06. No se olviden cómo se calculan los límites inferior y superior. El inferior se calcula ocupando el negativo, restando esto de acá. Bien, restan 3,25 menos 0,19 y les va a dar este resultado. El superior con el positivo. Bien, suman estos dos. Así. Bien, por eso es que se incluyen los dos signos en la fórmula. Porque en una parte restan para el inferior y en otra suman para el superior. Bien, y esos son los límites inferior y superior. Bien, ¿qué nos establece esto? Esto nos establece un rango de confianza entre los valores que hemos obtenido. ¿Está bien? Fíjense, estos son los valores y nos dice que entre todo esto el mínimo que se puede ocupar o aceptar es el 0,6. ¿Y cuál es el que tenemos como mínimo? 3,15. 3,15 es el mínimo valor que tenemos, ¿no ven? Entonces sí, está dentro del rango, ¿cierto? Y como máximo nos dice que podemos aceptar hasta 3,44. ¿Cuál es nuestro valor máximo según los datos? Aún no sobrepasa, ¿cierto? Entonces, están dentro del rango, todos los valores. Bien. Esa es su respuesta. ¿Qué decía la pregunta? Los límites de confianza no Los límites de confianza 95% considerando que el valor t igual a 4,3. Eso es lo mismo. Se realiza un análisis. No define muy bien el problema. No. Creo que no es responder acá. No creo que sea No voy a responder. Todo límite de confianza y ya. ¿Ya? El valor más pequeño siempre va a comparar con su límite inferior. ¿Está fuera o dentro? 3,03 está mucho más a la izquierda, es mucho más pequeño que nuestro valor mínimo, ¿no ves? ¿Cierto? Entonces, este ya estaría fuera de los valores aceptados. Bien. Y cuestión de límite superior, digamos que hay uno que es 3,50. Sobrepasa a nuestro límite superior, ¿no ven? ¿Cierto? Entonces este valor también sería
sospechoso. ¿Bien? No se olviden, comparan nomás el valor más pequeño con su límite inferior y el más grande con su límite superior. Más fácil. ¿Bien? Y esto.